Bueno, pues buenas tardes a todos quienes nos acompañan en en esta tercera emisión de la Semana Nacional de Numismática que hemos tenido este año, la edición de este año. Tenemos el día de hoy una plática muy interesante sobre las raíces numismáticas de la Orden de Guadalupe, a cargo de un invitado que conoce bastante de este tema. Ahorita vamos a leer su semblanza. Y queremos realizar la invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento para que se sumen a la Semana Nacional de Numismática. Esta se realiza todos los años entre el 11 y el 17 de mayo, coincidiendo con la fundación de nuestra Casa de Moneda, que es la primera en América. Pueden hacerlo con una publicación sencilla en sus redes sociales. La idea de todo esto es invitar a que más personas conozcan qué es esto de numismática, de qué se trata, y con esto lograr llevar esta noble pasión, este noble hobby que nos reúne a todos nosotros este día a más generaciones. Por supuesto, en los niños para que aprendan a coleccionar monedas, aprendan a distinguir pasajes históricos y en general tengan mayor cultura numismática. Pues bien, le voy a leer a continuación la semblanza de nuestro invitado, el licenciado Hugo Quetzel Cuellar Serna. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. Tiene un diplomado en Seguridad Regional por la Universidad en Relaciones Internacionales de Moscú, un diplomado en Estudios sobre África y Medio Oriente por la Universidad Iberoamericana, un diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Liverpool en Inglaterra, así como una trayectoria profesional en la función pública como asesor legislativo en Cámara de Senadores y Diputados, analista internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y encargado de proyectos federales de la Secretaría de Desarrollo Social para la Delegación México y Estado de México. Actualmente dirige la Asociación Civil Orden de Guadalupe, bajo los objetos sociales de asistencia a grupos vulnerables, gestión y divulgación cultural e investigación histórica. En este contexto ha impartido conferencias, cursos, entrevistas en radio y televisión, así como propuestas de políticas culturales para gobiernos locales, elaboración de curadurías para exposiciones, museografías, etc. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Hugo Quetzel Cuellar Serna, quien el día de hoy nos estará platicando sobre las raíces numismáticas de la Orden de Guadalupe. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Mí? Muy buenas tardes. De antemano, pues agradezco muchísimo la invitación en este periodo de la Semana Nacional Numismática. Igualmente, pues agradecer a todos los miembros tan queridos de la Sociedad Numismática de México. Y bueno, pues también tener la oportunidad de platicar de este tema que me ha tomado ya unos cuantos años, ¿no? 12 años prácticamente de investigación de archivo, México en el extranjero y demás. Y que, bueno, de alguna manera, pues permite también, ¿no? El abonar un poco a la historiografía mexicana, pensando que también la numismática, así como la ciencia de la falerística, que es una rama precisamente de la numismática y que estudia o se aboca al estudio de las condecoraciones, pues son precisamente ambas ciencias una arma complementaria al estudio de la historia. Y de pronto comprender que un simple grabado, una acuñación, pues el valor nominal, etcétera, etcétera, ¿no? Tantas cosas que se involucran dentro de esos estudios, pueden llegar a dar un rastreo de la historia que pocas veces se explora, pero que cuando es realmente explotado, pues te puede dar una perspectiva muy distinta de lo que llegamos a conocer. Es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo y bueno, eso rinde frutos bastante bien. Claro que sí, claro que sí. Pues nos da mucho gusto, Hugo, que estés acompañándonos el día de hoy y queremos recordarle a todas las personas que nos están viendo en nuestra transmisión en Zoom y también allá en Facebook que pongan mucha atención a la plática y que con confianza dejen sus preguntas que vamos a estar leyendo al final. Para que se las hagamos aquí de conocimiento a Hugo, quien nos va a estar ilustrando con todos sus conocimientos. Y pues bueno, sin más, Hugo, te cedo, como se dice, como dice el clásico, cámaras y micrófonos. Por favor, adelante, Hugo. Muchísimas gracias, mi estimado. Pues bueno, para comenzar ya con esta charla, pensando precisamente en este concepto de las raíces de la Orden de Guadalupe, raíces numismáticas de la Orden, deberíamos de llevar hacia un recuento de siglos atrás para entender precisamente también de qué trata esto de la orden. Es muy probable que, bueno, muchos de los que están aquí presentes como auditorio
apenas hayan escuchado este nombre de la Orden de Guadalupe, una orden de caballería que existió en México y estuvo vigente durante un periodo importante del siglo XIX. Pero tratando de entender un poco más estos conceptos, tendríamos que llevar hacia el estudio precisamente de esta ciencia, de la falerística que ya comentaba hace un momento. La falerística como el estudio de las condecoraciones. Verán seguramente en el presente algunos militares que portan sus pequeñas condecoraciones, que hacen recuento de su legado, digamos, de su trayectoria como militares. Lo mismo en algunos casos con académicos, etcétera, etcétera. Esto evidentemente responderá a un mérito, a una virtud. Mérito y virtud que se van a reflejar precisamente en un campo de batalla, en el respaldo a heridos, como lo fue en su momento la Cruz Roja, ¿no? Que también entregaba condecoraciones. Eh, Piezas tan históricas como puede ser la Orden de la Jarretera de Inglaterra, la Orden del Toisón de Oro, etcétera. Pero incluso todas estas piezas que son ya tan destacadas en el imaginario colectivo, al menos en quienes están un poco más cercanos a esta temática, aún así tienen todavía un antecedente muy importante. Y es tal vez este periodo, ¿no?, de la monarquía y la república de Roma. Si recordamos un poco, y esto también me gustaría dar una reseña un poco más didáctica con algunas imágenes, si me permite un momento para poderles ofrecer pues una perspectiva un poco más interesante. Y bueno, aquí pueden observar lo que sería pues un pequeño monumento donde se representa a un legionario romano. En este caso, pues tenemos una vestimenta, ¿no?, muy típica de los militares de aquella época y que precisamente llevarán al pecho unas piezas. Si pueden verlo, son como unos discos. Estos discos eran unos discos de plata, de oro y, bueno, bronce, plata y oro, que también dependían mucho de cuáles eran los logros en el campo de batalla. Es muy probable, y es que se tiene poca documentación al respecto, no obstante, es muy probable que estos discos hicieran referencia tal vez a las virtudes, como el valor, por ejemplo. Si observamos aquí este pequeño disco con la forma de, bueno, con la efigie de un león, nos podría dar esa lectura, ¿no? Es simplemente una forma interpretativa. Es especulación, evidentemente, pero podríamos tener esa referencia, ¿no? Igualmente algunos rostros, etcétera, pues harían tal vez alguna referencia, pues tal vez algún emperador que le hizo este favor a este legionario, o bien que pudo haber sido pues representación de algún topónimo, ¿no?, del el lugar en el que existió alguna batalla y que evidentemente este militar fue destacado de ella misma. Para que vean ya de una manera mucho más precisa cuál era este tipo de piezas que pues, hoy en día se exhiben en algunos museos en Europa. Ahí podrán apreciar, creo que ya se está compartiendo la imagen, o creo que no. A ver, si de pronto me pueden hacer un Sí pequeño... la vemos, Hugo, un poco borrosa, pero sí, sí se ve. perfecto, muy bien. Bueno, esta imagen, no sé si lo que se ve es como un pequeño plástico transparente con las piezas ya de metal sueltas. ¿Es cierto lo que se ve? ¿Sí, verdad? Sí, sí, la vemos un plexiglas ahí con algunas medallones al frente. Exactamente. Y bueno, estos medallones, ¿no?, precisamente esos discos metálicos, irían también pues entretejidos, irían, como se veía en la imagen anterior, entretejidos como si fuera una especie de accesorio, ¿no?, que va a identificar a esta persona, a este militar, y se va a colocar encima de un linotórax o una lórica, que serían estas piezas de armadura romana, cada una diferente entre sí, pero que pues permitiría que pues a su vez este tejido de discos se colocara. Estas piezas ya de una manera más precisa se llamarían falera cada una, ¿no? En lo particular, en latín pues el singular sería falera y en plural serían las falere, ¿vale? Entonces, estas piezas, como les digo, pues hacían referencia precisamente a los logros y pues supongo yo que entre más portaba este personaje, este militar romano, evidentemente pues daría evidencia, ¿no?, de su gallardía, de sus logros en el campo de batalla, etcétera. Esto de alguna forma es para retrotraernos hacia ese pasado, pero que ya nos daría evidencias precisamente de que esas piezas serían de gran trascendencia hacia el futuro y que comenzarían a evolucionar con el paso del tiempo.
No es de extrañarse que de pronto en esos entierros de estos militares romanos, también estas piezas fueran parte, ¿no?, de estos elementos fúnebres que se colocaban junto con el soldado. Es un tanto como mencionar hacia la actualidad, como posiblemente la Orden de Malta, la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, quienes al ser nombrados caballeros o damas de la Orden, son también algunos votos quienes ofrecen, ¿no?, el tener como eh, un hábito mortuorio, el usar su propia capa, ¿no?, de caballeros o de damas de la orden. Tal vez en ese sentido de darle esta presencia, de entender que hay una identidad con respecto a estos méritos y virtudes, y no solo eso, sino que, como les digo, evolucionará tanto hacia el presente el concepto de estas piezas de condecoraciones, que incluso tendrá también una identidad religiosa, una identidad nacional, etcétera, etcétera. Pero bien, pensando entonces en este pasado remoto, ya nos iríamos entonces con esta idea de que la falera o la falere, las falere, serían entonces la referencia de la rama de estudio que derivaría como falerística. Así entonces, estas condecoraciones serán estudiadas como una rama precisamente de la numismática. No necesariamente es que quisiera yo llevar todo el tema de la Orden de Guadalupe, aunque tal vez un 95% de ella sea precisamente falerística, pero evidentemente también quisiera tocar en un punto de esta pequeña charla, pues precisamente esto, ¿no? Su influencia también en un tema numismático, aunque también nos iremos compartidos entre la parte numismática y la parte falerística cuando toquemos ese punto, que será muy interesante, y ya veremos un poquito más adelante. Bien, pensando entonces ya en el siglo XIX, veremos que estas piezas de condecoraciones van a ser también una referencia muy importante para las nuevas naciones que se independizarán eh, aproximadamente en el año de 1821. Que, pequeño paréntesis, no es mera coincidencia que de pronto la mayor parte de las independencias de la América hispánica, posteriormente se llamaría Latinoamérica, pues precisamente fueran en ese año. Pero bueno, eso será materia de alguna otra charla. No obstante, sí es importante hacer referencia que la influencia peninsular, la influencia hispánica, nos va a dar siempre símbolos, esos accesorios que van a marcar una referencia del poder. No sé si ustedes han tenido oportunidad, espero que sí, y si no, dense el espacio para poder ir al castillo de Chapultepec y visitar la Sala de los Virreyes. Prácticamente es la única colección que existe en toda lo que era la antigua Hispanoamérica de los retratos, desde el primer virrey hasta el último, ¿no?, que se encuentran precisamente en el castillo. Veremos que a partir más o menos de la época de Carlos III, quien va a fundar una orden de caballería, y bueno, tal vez aquí me hace falta también hacer referencia a este tema de las órdenes de caballería, pero un momento más lo explico. Él fundará una orden de caballería enfocada, ¿no?, pues, este reconocimiento pues, real, ¿no?, reconocimiento nobiliario, pero igualmente un reconocimiento que va a dar pie a este mérito, a esta virtud en el campo de batalla. Regularmente eran más de carácter militar, pero también se enfocaba a la entrega de esta condecoración, pues por logros diplomáticos, etcétera, etcétera. Y bien, pensando precisamente en esto, Carlos III fundará esta orden de caballería y si podemos recordar esta pieza, por describirla, tendría un color entre azul, blanco y azul. Estos colores serían propios de la banda. Si lo pensamos ahora como la banda presidencial, algo muy similar, azul, blanco y azul. Estos serían los colores de la Orden de Carlos III con advocación de la Virgen de la Asunción, de la Inmaculada Concepción, perdón. Y precisamente estos colores de la Virgen María, de la Virgen de la Inmaculada, son exactamente el manto color azul, ¿no?, con el interior en color blanco, que hablarán de un reino celestial y de la pureza. Bien, estos también estarán identificados como los colores borbónicos, porque evidentemente surgen en este periodo con Carlos III y será pues un criterio de identidad, también con el hijo de Carlos III, con su nieto, etc.
Pensando precisamente en estos colores, veremos que no es mera coincidencia. Por poner nada más un pequeño ejemplo, todas las banderas o casi todas las banderas de lo que son hoy los países de Latinoamérica, si pensamos, por ejemplo, en la bandera de Uruguay, la bandera de Paraguay, la bandera de Argentina, de Honduras, de El Salvador, etcétera, veremos que hay un patrón constante y es el blanco y el azul. Cuando se creó la bandera mexicana, cuando se debatió cuál debería de ser el color o los colores que compondrían la bandera, pues también estarían influenciados por los colores blanco y azul. Quien propondría en este periodo de debates, el diputado que lo propuso para que fuera este color blanco, bueno, azul, blanco y azul, que tendríamos una bandera muy interesante si fuera de ese diseño, fue nada más y nada menos que Fray Servando Teresa de Mier, en contraposición a lo que ya había propuesto originalmente, pues el plan de Iguala, ¿no? Con los colores trigarantes, que estarían inspirados, ¿no? El verde, blanco y el verde, blanco y rojo, perdón, estarían inspirados en las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y pensando, otro pequeño paréntesis en este preciso aspecto de la bandera, estos colores trigarantes, las virtudes teologales, tendrían un significado muy específico. El verde sería el significado de la independencia. El blanco, en este caso, pues tenía una disposición distinta. Al principio eran franjas diagonales. Empezábamos por el blanco, de hecho, que sería la fe, ¿no? La pureza de la fe católica. El verde, que tendría este significado de la independencia. Y por último, el rojo, que tendría el significado de la unión, la unidad de todos los mexicanos como iguales. Una serie de significados muy interesantes y que siguen siendo los mismos significados hasta la fecha. Desafortunadamente, para final del siglo XIX, si no me equivoco, bajo el gobierno de Benito Juárez, se haría una interpretación un tanto distinta, pero en realidad las bases originales pues datarían de aquel periodo del Plan de Iguala. Bien, esto solamente por poner un pequeño paréntesis de cultura general. Ahora bien, retomando precisamente este sentido de los colores y las condecoraciones, recordemos entonces estas bandas, ¿no? de color blanco y azul, que harían referencia, como ya les decía, a las banderas, pero que en un principio serían un accesorio que marcaría un criterio de autoridad, de poder. Insisto, si van al Castillo de Chapultepec a visitar esta sala de los virreyes, verán que a partir del siglo XIX, poquito antes del siglo XIX, finales del XVIII, veremos estas piezas donde se representa al virrey portando precisamente la banda de esta condecoración, que sería la banda del Caballero Gran Cruz, pensando en cuáles son las categorías de estas órdenes de caballería. Vamos a dejar esta pequeña pausa para que se entienda precisamente este sentido de estas bandas, pero para entender un poco más a detalle las órdenes de caballería, algo de manera muy sucinta. Si nos llevamos hacia lo que sería el siglo XII de nuestra época, estaremos en el escenario, ¿no? Ya en este caldo de cultivo de lo que van a ser las cruzadas. Y precisamente los reinos o los principados que existían en ese entonces en Europa, de una manera muy interesante, todos se identificaban como católicos. No obstante, no había una cohesión suficiente en los principados o en los reinos para que pudiera haber una convocatoria tan importante en la que estos personajes tuvieran una suma tan importante de militares que ayudaran a la recuperación de Tierra Santa. Pensemos en ese entonces que las potencias en términos militares, pero también en términos confesionales, sería el cristianismo y el islam. El judaísmo para ese momento pues solamente tendría la referencia y sería una existencia paralela, pero no tendría este poderío que sí en su momento tuvo tanto el ala musulmana como el ala cristiana. Bien. Pensando entonces en estos momentos, en las diferentes gestas de las cruzadas, veremos la formación de cuerpos militares. No obstante, como les decía, no había esta capacidad de parte de los reyes o principados pues, para poder generar este grupo. Y es curioso porque entonces será la figura papal quien sí va a convocar, bajo la perspectiva también de la fe, de la defensa de la fe, el poder tener a estas agrupaciones. Y entonces se formarán estas órdenes de caballería militares, ¿no? Y las referencias más antiguas que podremos encontrar, tal vez alguna que ha sido pues ya muy descontextualizada
y que es un tema muy favorito para estos programas de conspiración y demás, sería la Orden de los Caballeros Templarios. Eso sí, seguramente, estoy muy seguro que lo habrán escuchado. Esta orden, los Caballeros Templarios, pues tendría una vida relativamente corta con respecto a las otras órdenes. No obstante, pues sería una de las referencias precisamente de estas batallas, ¿no? De las cruzadas. Pero también dos de ellas que tuvieron una repercusión tan importante y que hasta el día de hoy siguen existiendo, ya las mencioné previamente, serían la Orden de Malta y la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Al día de hoy se siguen cruzando caballeros, ¿no? O damas. Se le llama cruzar porque precisamente es el ritual, ¿no? De cruzamiento de estos nuevos miembros, quienes pues se disponen precisamente a la defensa de la fe, pero hoy en día pues también bajo un contexto ya no militar, sino necesariamente pues más de ayuda humanitaria. Bien, pensando entonces en este seguimiento histórico, ya entonces entenderíamos que estas órdenes de caballería pues tendrían un logro tan importante que los rangos militares dentro de cada una de esas órdenes nos darían entonces pie a entender los rangos que tendrán posteriormente, pero que ya alcanzarán un criterio más honorífico. Ya no necesariamente que serán, como les decía yo, órdenes militares, sino pues ya órdenes reales, ¿no? Órdenes monárquicas, órdenes incluso republicanas, ¿no? Por muy extraño que parezca, ¿no? Donde de pronto, aquí en México creo que podemos entenderlo fácilmente cuando vemos una alianza entre un partido de izquierda y de derecha, por poner un ejemplo, algo similar cuando una república adopta una orden de caballería y de pronto, ¿no? Prospera bajo ese tipo de conceptos. No obstante, sigue teniendo esa validez. Una orden que hoy en día se mantiene vigente, pero que curiosamente no se entrega a mexicanos, solamente a extranjeros, pero es una orden de caballería, bueno, no de caballería, pero una orden republicana mexicana, sería la Orden del Águila Azteca, heredera de la Orden del Águila Mexicana, precisamente, que en su momento fue propuesta en el Parlamento en la época de Agustín de Iturbide, para este año de 1821 aproximadamente, y ya más adelante quedará solamente como proyecto, en ese momento no prospera, no obstante, pues esta orden de caballería sí tendrá lugar en 1865 bajo el gobierno del emperador Maximiliano. Bien, esto solamente les digo para tener referencias un poquito aisladas, ¿no? Ahora bien, pensando entonces en esta evolución de órdenes de caballería y que estas mismas órdenes, cada una de ellas en sus diferentes rangos, llevarían una pieza que identificaría el rango del caballero, tendríamos entonces diferentes categorías, ¿no? Un caballero, lo más básico, ¿no? Pues de pronto a un oficial, a un gran oficial, un caballero gran cruz, ¿no? Que sería el más alto grado, y finalmente, pues por cargos, sería el canciller de la orden o el gran maestro de la orden, y pues incluso en algunos casos podemos ver grabado, ¿no? O mejor dicho, el bordado en el manto capitular de esas órdenes, donde el gran maestre pues llevaría también esta GM, y en un momento más lo veremos con fotografías inéditas. Aquí sí les entregaré también un poquito de ese material inédito que pues he tenido oportunidad de investigar a lo largo de estos años. Bien, entonces, retomando ya la idea de lo que es la Orden de Guadalupe, también habría que entender este vínculo de pues nuestra cultura, de nuestra historia como país, incluso antes de ser México, cómo es que la Virgen de Guadalupe va a ser un símbolo de identidad, ¿no? Un ancla para que también la misma conversión, ¿no? Desde la época de la conquista, sea una realidad. Alejémonos tal vez del criterio de si la aparición fue un milagro o fue tal vez alguna pintura de alguna mano humana. No se trata de analizar ese sentido, sino del hecho de que existió la imagen y que tiene un inicio y no ha tenido todavía ni mucho menos un fin, ¿no? Desde luego sigue muy presente y sigue evolucionando esa misma imagen. En ese sentido, recuerdo ahorita como pequeña anécdota, cuando visitaba el archivo de CENIDIAP, de ahí del CNA, y precisamente en el documento que Diego Rivera identifica como su ideario, son más de 90 ideas que escribe a máquina. En una de ellas comparte que él se declara un ferviente guadalupano,
cuando sabemos que pues él era un ferviente ateo. Y se declara precisamente ferviente guadalupano por un sentido muy interesante, y es que él reconoce que en la gente que vive el día a día, que vive de a pie, esas personas que están buscando ese consuelo, ¿no? Precisamente encuentran ese consuelo en la Virgen de Guadalupe. No lo ve, y es interesante, Diego Rivera, como un sentido de, pues, sometimiento, ¿no? Ni mucho menos, sino como un ancla, como un punto donde asirse, un punto de apoyo para esa sociedad mexicana de mediados o tal vez la primera mitad, digamos, ¿no? Del siglo XX. Pero bueno, esto pues también es un pequeño brinco ahí como cultura, dato de cultura general. Bien, entonces pensando en lo que les comentaba, en ese sentido de la Virgen de Guadalupe, también quisiera compartirles esta otra imagen, que es muy, muy interesante también, porque hace alusión a la Virgen de Guadalupe, pero es una copia de una pintura que se encuentra, bueno, mejor dicho, la pintura, me refiero, es una copia que se encuentra en el Museo de la Basílica de Guadalupe. Esta pintura, lo interesante es que fue entregada al Congreso mexicano recién iniciadas sus sesiones. Si ustedes tienen la oportunidad de ver unas láminas de un dibujante francés llamado Zubé Duchamp, él tiene unas láminas que de hecho reeditó el INA, creo que también con Aculta en su momento, donde se ve la sala de sesiones del templo de San Pedro y San Pablo, que al día de hoy es conocido como el Museo de las Constituciones. En esas láminas se alcanza a ver que a mitad, ¿no? En la parte superior de donde están las gradas, entre las gradas, mejor dicho, y la mesa de la presidencia del Parlamento, se encuentra precisamente presidiendo la sesión la Virgen de Guadalupe. Mismo caso veremos en las litografías de, si no mal recuerdo, es Casimiro Castro, quien hace esas representaciones de cómo se encontraba dentro del Palacio Nacional esta media luna, ¿no? Es muy curioso, también como dato cultural, que en México casi nunca se tuvo un parlamento en herradura, como lo que ocurre en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, a excepción de un caso que fue en el recinto que se ocupó en el Palacio de Minería. Pero bueno, también es nomás un dato cultural. Insisto, con el tema de la Virgen de Guadalupe, ella siempre presidiendo precisamente este punto, ¿no? Del Parlamento. Y se le declaraba así como la presidenta del Parlamento. Evidentemente, pues haciendo esta alusión al arraigo que se tenía con la Virgen de Guadalupe. Y no era para menos. Simplemente, ¿no? Aquellos que lucharon por la independencia, pues anclaron fuertemente la figura de la Virgen María a la misma temática de la independencia de México. Interesante será que en esta imagen podrán ver, como también hay otras representaciones de Miguel Cabrera, en este caso, pues esta pintura que se ve aquí, la imagen coronada, si hoy en día vamos a la Basílica de Guadalupe, la imagen no está coronada. Esta imagen fue, de hecho, desaparecida, fue raspada directamente, la tilma, ¿no? Como originalmente se encontraba, y pues, si no me equivoco, sería por el padre Plancarte, a solicitud del padre Plancarte, quien solicita al Vaticano que se corone a la Virgen. Y entonces, lamentablemente, se va a hacer esta modificación al ayate. Y de esta forma, pues quedará una Virgen sin corona para que entonces el Papa la corone. Y bueno, veremos una corona monumental muy preciosa que fue pues mandada a hacer bajo las órdenes del Papa León XIII, ¿no? A finales del siglo XIX. Bien, entonces, teniendo en cuenta esta imagen, recuérdela, si tienen oportunidad de ir al Museo de la Basílica, es muy interesante, pero también quisiera mostrarles la parte posterior de la imagen, para que también tengan esa referencia y, bueno, darle lectura también con ustedes. A ver si la alcanzan a ver, creo que sí. Menciona aquí, el cabildo de la insigne imperial colegiata de Santa María de Guadalupe presentó esta sagrada imagen de la poderosa patrona del imperio al soberano Congreso Constituyente mexicano para que se colocase en el salón a consecuencia del artículo sexto aprobado para su gobierno interior el 11 de julio de 1822, segundo la independencia. Está tocada al original, es decir, es una copia del manto original. Entonces,
Este punto es, les digo, tan interesante porque está haciendo precisamente alusión, ¿no? De esta imagen presidiendo gracias a que ya se había legislado incluso en la materia. Muy, muy interesante. Y que esta imagen incluso va a perdurar hasta 1872, cuando se quema el Parlamento, que ya para ese entonces, si no mal recuerdo, seguía todavía en Palacio Nacional. El propio Juárez, ¿no? Como presidente de la República, juraría, ¿no? Frente a la imagen de la Guadalupana. También hay que entender que esos personajes, cuando son conocidos, evidentemente como, pues, reformistas y que tal vez van en contra del clero, no necesariamente el ir en contra del clero significaba que fueran en contra de sus principios católicos. El propio Juárez pedirá que su hija se case por la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo, pues, tendrá a bien evitar el saqueo de la Basílica de Guadalupe y de su crujía, pues cuando se hizo en su momento, ¿no? Durante la Guerra de Reforma, el saqueo de diferentes iglesias, que está documentado en, pues, la Hemeroteca Nacional, pero en un periódico muy interesante que es el Pájaro Verde, que hace alusión a esos saqueos ordenados por la presidencia de Juárez. Pero bueno, en este sentido, pues la Basílica de Guadalupe permaneció afortunadamente sin ningún tipo de perjuicio. Y bien, aquí entonces vemos una referencia muy interesante de la Virgen de Guadalupe, donde ya es prácticamente un vínculo, ¿no? Tan cercano hacia la propia identidad del país y desde luego pues a sus primeros años de la independencia. Bien, ya para irnos un poco más a detalle con respecto a lo que sería la propia orden, quisiera mostrarles algunas imágenes que tuve pues el gran gusto de compartir en su momento con el licenciado Ignacio Borja Martínez, un gran personaje. De hecho, él edita una investigación que también le llevó muchos años de investigación. Justo aquí les muestro la imagen que él me comparte. Es una imagen pues igualmente inédita, por lo que pues bueno, les solicito discreción sobre esta imagen, pero igualmente disfrútenla, que son muy pocas veces que se pueden ver estas piezas. Aquí podrán ver, ya una vez pues parlamentado la propuesta de crear una distinción, una pieza que hiciera referencia, así como lo hacían las hispánicas, en su momento, con la orden de Carlos III, con la orden de Santiago, con la orden del Toisón de Oro. Y lo estoy diciendo de manera azarosa, porque evidentemente también tienen su orden de importancia, ¿no? De protagonismo. Pero aquí podrán observar que hay una intención muy clara de que el propio Estado mexicano, en este caso el imperio, tuviese también unas piezas que hicieran referencia al mérito, a la virtud, al heroísmo en el campo de batalla. Así pues, nos podemos ir un poco más atrás de este evento, de la condecoración, que esto ya son las piezas propiamente de la Orden de Guadalupe, nos podríamos ir hacia el año de 1812. Recordarán posiblemente algunos de ustedes a un personaje muy destacado de la independencia, que fue Ignacio López Rayón. López Rayón, ya en términos jurídicos, va a elaborar un documento que se llamará Elementos Constitucionales. Este documento va a ser tan importante porque además de sentar las bases jurídicas, ¿no? de un nuevo Estado que estuviese por nacer, también plantearía un punto muy interesante que es este criterio de las condecoraciones. En este caso, él propuso cuatro órdenes de caballería. Si no me equivoco, estarían en el artículo 37 de Elementos Constitucionales. Esas órdenes iban desde la orden de la Guadalupana, la orden de Miguel Hidalgo, la orden de Allende y la orden del Águila Mexicana, ¿no? En este caso, si no me recuerdo, realmente lo mencionaba como la orden del Águila. Ya más adelante en el Parlamento, que va a tener carácter de Junta Provisional Gubernativa, antes de crear el Congreso Constituyente del Imperio Mexicano, el 28 de septiembre de 1821, ya una vez firmada el acta de independencia y desde luego pues creados los órganos correspondientes del nuevo imperio mexicano, a partir de ese 28 de septiembre comenzará entonces también este poder legislativo, pero de manera provisional. Por eso se llamará Junta Provisional Gubernativa. Y curiosamente, el primer lugar donde va a legislar va a ser ahí en la Avenida Observatorio, en lo que era el antiguo Palacio del Arzobispado de Tacubaya. Si tienen oportunidad de ir, también es un lugar muy bonito, bastante histórico y bueno, ahí tendrán la referencia de que se fue la primera sede
del Congreso o del Parlamento mexicano. Ya el siguiente parlamento que se tendrá habilitado será el que ya les mencionaba, que es el actual Museo de las Constituciones, el Templo de San Pedro y San Pablo. Bien, pensando entonces en la imagen, ya yéndonos hacia este momento donde el debate permite tomar una decisión ya muy, muy firme de cuál debe de ser la condecoración que premia a los militares y a algunos civiles que en su caso se concederá también, más que nada pues a clérigos, pues esta labor por la independencia de México será precisamente estas piezas. Si podemos observar en este punto, veremos la cruz, esta cruz que es un poco más pequeña, es la cruz de caballero, ¿no? En este caso, se considerará en los estatutos de la orden como caballero supernumerario, del cual no había ningún límite y que era pues precisamente a discreción del emperador, en este caso, mejor dicho, a discreción del gran maestre, que precisamente caía en la responsabilidad del emperador. La otra categoría de la cruz sería el caballero numerario, que nos recuerda mucho a las sociedades de hoy en día, ¿no? Que siguen siendo sociedades muy importantes a nivel académico, como la Sociedad de Geografía Estadística, por ejemplo, ¿no? O la Academia de la Lengua, entre otras, que son precisamente este tipo de espacios, ¿no? De miembro de número tal, ¿no? Hay un límite y hasta que ese espacio queda vacante por el fallecimiento de tal o cual persona, entonces se integra a un nuevo miembro y es una gran ceremonia. Algo muy similar en ese sentido. Aquí sí cabría esta situación. Por lo que pueden observar, tiene una cinta. El diseño es un poco distinto, de hecho. Si pueden observar aquí al mismo tiempo, aquí solamente lleva la corona y de ella pende directamente, ¿no? De este listón. Aquí en este caso la cinta, ¿no? Es igualmente tricolor y de ella pende el águila. Pero es muy interesante porque el águila aquí sí está colocada con una serpiente. Cuando el escudo nacional mexicano de ese año, precisamente, ¿no? De cuando se debatió de 1821, pues no llevaba ningún águila. Fue muy interesante. Y ahorita les muestro el escudo que quedó de manera oficial, incluso en los grabados para documentos oficiales. Y bien, aquí podrán observar entonces, como les decía, esta leyenda, este pequeño lema en el exergo, que sería al patriotismo heroico. Estas piezas entonces, al hacer alusión al patriotismo heroico, están haciendo referencia exactamente al criterio del el heroísmo en el campo de batalla, ¿no? Probablemente pues también estaría incluido el heroísmo en la batalla del discurso, porque también tendremos a personajes que fueron destacados, ¿no? Como parlamentarios, incluso en las Cortes de Cádiz. Pero bueno, verán que también aquí se encuentran dos placas y dicen, bueno, ¿por qué tendremos aquí dos piezas que son exactamente la misma? Pero había una diferencia. Y para hacer mención entonces, Clara, un recuento. En esta cruz veremos que es la cruz de caballero, ¿no? Caballero supernumerario. La siguiente en categoría sería el caballero supernumerario. Y esta misma pieza, pero pendiente de una banda, como las que lleva el presidente de la República, pues estaría también acompañado de esta placa del Caballero Gran Cruz. Cuando se colocaba en este estilo, ¿no? Con esta cinta nada más al cuello, esto va al pecho, esta pieza de aquí. Esta pieza de acá sería al cuello y la otra directamente al hombro hacia el costado de la cadera. En este caso, donde va la pieza al cuello, se acompañaba también de una placa, pero en tela. Era bordada en tela. Entonces, tenías estas diferencias. Cuando se trataba de un caballero Gran Cruz, además de esta pieza que pendía de la banda, del costado de la cadera, junto con toda la banda desde el hombro, también se utilizaría con el collar de la orden, que es este que se encuentra en este punto. ¿Vale? Entonces, estas referencias, insisto, pues son inéditas. Si tienen oportunidad, pues disfruten bien estas imágenes que, sinceramente, pues sí, son muy difíciles de encontrar actualmente, ¿no? Y bueno, ya les hice un poco de estudio de esta primera época de la Orden de Guadalupe. Pensamos entonces que se legislará para que pueda ser creada la condecoración y tendrá pues ya su ratificación el 20 de febrero de 1822. La misma orden desaparecerá tras la muerte bueno, ni siquiera de la muerte, sino ya una vez cuando se manda al exilio, antes de la muerte de Iturbide, también el Congreso pues se encargará de derogar esta condecoración. Es muy lamentable porque tenemos una dicotomía, una serie de cargas ideológicas bien complejas que desde luego van a ser
el polvorín o el caldo de cultivo que va a llevar un caos hacia el siglo XIX. De pronto estamos muy acostumbrados a entender que el imperio de Iturbide, pues, simplemente fue un imperio, pues, que se desecha, ¿no? Lo tratan de pintar a Iturbide como el gran enemigo, como a la altura de, no sé, de Victoriano Huerta, de Antonio López de Santa Anna, que también a él le pesan más que hechos, algunos prejuicios muy, muy fuertes, ¿no? Y que pues, la misma historiografía nos permite descubrir que no en todo tuvo ese tipo de desaciertos. Pero pensando precisamente en ese periodo imperial, nos encontraremos con esta situación, donde el imperio pareciera que es simplemente desechado, ¿no? de la historiografía mexicana, y cuando vemos libros de texto que nos enfocan hacia ese periodo, apenas dedicarán una página o dos, si tenemos suerte. No obstante, es importante, y esto me gusta hacer como una comparativa, cuando se habla de quién encabeza este liderazgo, que es Iturbide, pero que el propio Iturbide pues tendrá que someterse a las consideraciones de los otros órganos, ¿no? No se generará como tal el órgano de los tribunales propiamente, será algo un poco tardío, pero sí tendrán un cuerpo legislativo y será el propio Congreso del Imperio quien se declarará como soberano. Y pues es que los órganos pues que son propios de cada ámbito tendrán que ser en su conjunto soberanos, pero no solo uno de ellos. Y en este sentido, pues el propio Parlamento o el Congreso generará las bases de un boicot, ¿no? De una caída del imperio en función, e incluso ya en su momento lo compartí también con la Sociedad Numismática hace ya algunos años en una conferencia que me dieron la oportunidad de impartir, de las causas económicas de la caída del imperio. Hay una doctora, Leonor Ludlow, quien hace un estudio muy interesante, se los recomiendo, donde precisamente destaca cuáles son los ámbitos legislativos y cómo evoluciona el Ministerio de Hacienda o la Secretaría de Hacienda, dependiendo del periodo, para que tenga realmente la fortaleza necesaria y sostenga al gobierno en turno. No obstante, pues el gobierno de Iturbide no tuvo realmente ese respaldo. Creo que será importante que tengamos un estudio mucho más profundo de ese periodo. Si bien es breve, es muy rico en cantidad de información y merece ser estudiado. Tuvimos este mismo año, ¿no? el festejo del bicentenario de la consumación de independencia y dedicamos un buen tiempo en diferentes foros el hablar al respecto, pero no está de más. Todavía tenemos 2 años al respecto del tema de Iturbide, por ejemplo, pensando que el año 24 pues, se conmemorará el bicentenario de su muerte. Pero bueno, ya tendremos espacio para todo esto. Y creo que de pronto aquí estoy aprovechando el foro para dar algunos comerciales futuros. Una disculpa si de pronto estoy aquí adelantando vísperas. Y bien, pensando entonces en este sentido de lo que sería la condecoración, quisiera mostrarles ya de manera un poco más gráfica cómo se utilizaban. Estas piezas, entonces, tendrán pues este sentido, ¿no? Como les digo, criterio heroico de tener una referencia. Aquí podremos ver a quien fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia y que fue condecorado, ¿no? Como caballero supernumerario, es nada más y nada menos que Pedro Vélez. Es muy curioso porque en su momento tuve a bien levantar un pequeño debate con una revista dedicada a la divulgación histórica, muy buena, por cierto, que es Relatos e Historias de México, pero es que fue muy difícil asimilar que ellos colocaron en la portada a este personaje, a Pedro Vélez, pero leyéndolo como si fuera directamente el, eh, Antonio López de Santa Anna. Incluso hicieron algunas tropelías al cambiar el sentido de la mirada, una sonrisa un poquito maquiavélica y qué sé yo. Pero bueno, aquí podrán encontrar, y esto es precisamente a lo que me refería en un principio con mi estimado Amin, que al hablar de las condecoraciones como una rama de estudio de la numismática, insisto que es la falerística, podremos entender que este personaje, si de pronto en una revista tan importante nos dicen que es Santa Ana, nos vamos con la idea de que es Santa Ana y no decimos más. Pero si nos vamos hacia el estudio iconográfico de esta imagen, entenderemos que lleva una pieza tan importante como el distintivo del presidente, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia, un ministro de la Corte. No era cualquier cosa. Y evidentemente Santana nunca fue ministro de la Corte. Por otra parte, llevará también pendiente al pecho su cruz,
de la Orden de Guadalupe, de la primera época. Esa cruz, que insisto, pues es de caballero supernumerario. Y también acompañándolo lo lleva la cruz de caballero de la Orden de Carlos III. Recordarán esta cruz que les comentaba, ¿no? De color azul, blanco y azul. Y que precisamente va a inspirar al tema de las banderas, ¿no? Pero también de las bandas presidenciales. Es algo muy interesante. Ahorita llegamos a ese punto. Pero bueno, entonces estamos aquí con este personaje que sería Pedro Vélez. Bien. Ahora, pensando en otro personaje que también va a ser muy destacado en este periodo de independencia, veremos aquí al señor Filisola. Este retrato se encuentra en el Museo Nacional de las Intervenciones, ahí en el eh, convento de Churubusco, o ex convento de Churubusco, muy cerca del Metro General Anaya, por si alguien tiene oportunidad de asistir. Un museo muy bonito. Y aquí, insisto, pues el diseño que les comentaba, ¿no? Esta pieza de caballero numerario ya sería el segundo en rango y pues esto pendería del cuello. Esta pieza, pues podrán observar, lleva el águila, la corona, etcétera, y bueno, la cruz con estos puntos de color verde, blanco y rojo, precisamente haciendo alusión a las tres garantías. Siempre veremos esta temática de las tres garantías que nace en el Plan de Iguala. Insisto, no es coincidencia que en los símbolos patrios permanezca como la banda presidencial, como la bandera nacional, etcétera. Y aquí podrán ver que en la casaca militar de Filisola se encuentra precisamente la placa, pero que corresponde al grado. Esta placa no era metálica, sino era bordada, era diseñada en tela. ¿Vale? Entonces, eso correspondería al grado que le correspondía precisamente a Filisola. Bien. Ahora, pensando en quién sería el gran maestro de la orden, nada más y nada menos que Agustín Iturbide, pues aquí podemos apreciar también esta imagen, ¿no? Ese retrato que se encuentra en el Museo Regional de Michoacán y que precisamente nos muestra pues, a un Iturbide de perfil, ¿no? Con una serie de símbolos muy interesantes. Podrán ver en este espacio donde se percibe la corona real y el cetro de mando, ¿no? Donde pues es conocido esta serie de accesorios como la Jura Regalia, ¿no? O estas piezas que representan al monarca en turno. Aquí podemos apreciar, como ya se veía en la lámina donde se describían cada una de las piezas, el collar de la Orden de Guadalupe, la placa metálica de la Orden de Guadalupe, con, en este caso, si no mal recuerdo, la placa que todavía se conserva en una colección privada y que pues es una belleza. De hecho, la que se conserva perteneció a Vicente Guerrero, que también fue caballero de la Orden. Esa placa, lo curioso es que no son esmaltes, sino directamente vidrio de color, ¿no? Habrá que entender que también la situación financiera para el imperio no era la mejor. No obstante, las piezas sí se diseñaron y son realmente bellísimas. Pero las piezas de primera época son contadas con los dedos, literalmente. No hay tantas piezas. La banda de Caballero Gran Cruz y finalmente podrán ver en el costado de la cadera que se encuentra la pieza pendiente de la cadera, que seguirá siendo la misma cruz que llevaba Filisola en el pecho. Es el mismo tamaño, simplemente que en este caso va pendiente de la banda. Así entonces llegamos al punto de la banda presidencial. La banda presidencial es algo muy curioso porque uno de los personajes, de hecho, en su momento que era presidente, lanza un decreto, 1843, si no me equivoco, Antonio López de Santa Anna, para crear la banda presidencial. Es muy interesante porque va a sentar las bases de una pieza que originalmente era una condecoración y era el grado más importante, la banda del Caballero Gran Cruz. Y de pronto se convierte en la banda del presidente en turno. Incluso va en este decreto a legislar de una manera muy precisa de cómo se portará la banda, en qué casos, si es un presidente interino, va a llevar de tal o cual manera la disposición de la banda, va a llevar el escudo nacional o no lo va a llevar, lo va a llevar en oro, lo va a llevar en color, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se inspira directamente en la banda del Caballero Gran Cruz de la Orden de Guadalupe. De aquí la importancia también de entender la Orden de Guadalupe como un elemento indispensable de nuestra historia nacional, ¿no? Pensemos entonces que esta banda tricolor va a ser el antecedente de la banda presidencial y la banda presidencial, si de pronto me da la oportunidad mi queridísimo Amin y por supuesto la Sociedad Numismática, les compartiré el artículo que tuve oportunidad de compartir con el Colegio de Estudios Guadalupanos de la UIC,
justo dedicado a la banda presidencial. Es un estudio pues un tanto extenso, pero que te da las raíces ya más precisas de cómo se establece este elemento. No quisiera extenderme más, pero bueno, saber que esta pieza pues es el origen precisamente de nuestra banda presidencial. Y esta faja, por si de pronto surge la duda, es la faja correspondiente al grado de general, ¿no? Que para ese entonces se identificaban de distintas formas. La banda color verde para el teniente coronel, creo que es, no, sí, teniente coronel para la verde, la roja para coronel y la azul para general. Todavía en algunos bazares de antigüedades llegas a encontrar de manera muy esporádica, es muy compleja de encontrar, pero se llega a ver. En algunos museos, por supuesto, se puede visitar, pero poder adquirirla es bien difícil y cuando la encuentras es muy cara. Pero bueno, si tienen oportunidad, no la desaprovechen. Y bien, entonces tenemos ahí estas piezas. Otro detalle muy importante de esa primera época será el manto capitular, el manto del caballero Gran Cruz, en este caso, de la orden. Tendrá también en los estatutos una serie de precisiones de cómo se utilizará, qué tipo de tela, etcétera, etcétera. Pero a mi parecer, ese será el único manto que existe todavía a la fecha. Este manto perteneció a Agustín Iturbide, ¿vale? Las piezas que corresponderían a Iturbide pues son muy pocas, ¿no? Y creo que esta es una de las excepciones. Este manto pues pertenece actualmente a una colección privada, pero bueno, en algún momento veremos la posibilidad en el contexto de la Orden de Guadalupe y demás, de la asociación que dirijo, del poder exhibirla junto con otras piezas, ¿no? De el manto de Gran Maestre de Santa Ana, porque también Santa Ana fue Gran Maestre, en el 55, del 55, no del 53 al 55, y lo mismo pues lo fue Maximiliano de Habsburgo, y su manto pues, se encuentra en Austria. No obstante, pues veremos la posibilidad. Hay que ambicionar un poco, pero ver la posibilidad de juntar todas estas piezas que sería algo, pues bueno, creo que espectacular, ¿no? Poderlas verlas todas juntas. Y bien, esto pues de alguna forma para contextualizar todo lo que fue este periodo de la orden, de la primera época. Para dar nada más una última imagen de esta primera época, quisiera compartir con ustedes esta otra pieza que también en su momento me compartió el señor Borja Martínez, ¿verdad? Una persona muy entrañable. Y esta cruz que él pudo hallar en el castillo de Chapultepec, que desde luego pertenecería, si lo vemos tal vez en este sentido, pues podría ser de caballero supernumerario. No obstante, está acompañado de un pequeño escapulario, este pequeño rectángulo que ni siquiera figura en los estatutos de la orden. Es bien interesante esta imagen, o sea, prácticamente inédita, como les comento. Y aquí se aprecia precisamente que lleva esta águila con la serpiente y la corona. Entonces, estos detalles nos hablarían de un caballero numerario o de un caballero gran cruz, porque llevarían todos los elementos que corresponderían a esos grados. Insisto, recuerden este punto del águila y la serpiente. Y es que es bien interesante porque cuando hablamos del escudo nacional que fue aprobado por el Parlamento en esa época, aquí podemos apreciar ese escudo. Nos damos cuenta de que pues dista de tener la serpiente. La serpiente es un elemento que se pues involucra de manera posterior, pero no era ajena. Y precisamente lo observamos en la condecoración. No obstante, este fue el grabado que se utilizó de manera frecuente para todos los documentos oficiales que surgieran del gobierno imperial, ¿no? de Iturbide. Y bueno, esto solamente para contextualizar nuevamente, como les comentaba. Bien, para avanzar un poquito más rápido, pensemos también en la época de Antonio López de Santa Anna. Santa Anna, pues también va a ser un personaje muy controversial, ¿no? Evidentemente, ocupará una serie de ocasiones la presidencia de una manera muy interesante, desde la perspectiva pues, liberal y conservadora, por llamarlo de alguna forma, para ese periodo. Y pues veremos también elementos que van a amalgamarse durante esta época con la propuesta anterior de 1843 de Santa Ana de crear una banda presidencial con los colores de la banda del Caballero Gran Cruz de la Orden, pero posteriormente va a crear, o mejor dicho, va a recuperar, ¿no? Va a restablecer la Orden de Guadalupe en esa última presidencia del 55 al 53,
donde además va a tener una serie de negociaciones muy interesantes con el Vaticano, al grado de que el Papa Pío IX va a darle reconocimiento pontificio a la Orden de Guadalupe, no es cualquier cosa. Y ese decreto pontificio pues se encuentra en los archivos secretos vaticanos. Insisto, o sea, de verdad, la Orden de Guadalupe es apasionante porque tiene una historia enorme detrás, aunque los periodos fueran breves. Realmente la orden tiene una historia muy interesante. Y bueno, para compartirles también una imagen inédita, aquí tendrán la oportunidad de ver la banda del Caballero Gran Cruz, pero también es del Gran Maestre, ¿no? Como se puede apreciar aquí en este punto del bordado. Esta banda perteneció a Antonio López de Santa Anna, ¿vale? Y la misma que veremos la posibilidad de traerla aquí a México. Actualmente se encuentra en Estados Unidos, en un museo de Arizona. Pero bueno, aquí podrán observar que la misma banda que lleva esta parte superior al hombro y finalmente pendiente hacia la cadera está la cruz de la orden. Es una cruz de una dimensión considerable que pues haría alusión al grado que corresponde. Bueno, esta sería la pieza de la banda, pero no nos quedemos nada más ahí. Veamos una imagen pues un tanto antigua, ¿no? De una edición de revista, que podrán apreciar en este punto. Aquí se ve toda la indumentaria prácticamente, donde podemos apreciar el uniforme, ¿no? Militar de Santa Ana. No se tiene referencia de que haya sido un uniforme especial para la orden, pero pues se acompañaba, ¿no? Precisamente de la indumentaria de la orden. Aquí vemos el manto capitular del gran maestre de la misma, la banda del Caballero Gran Cruz, el sable de Santa Ana. Aquí tampoco tengo yo referencia de que haya sido un sable dedicado a la orden, pero bueno, aún así porta ahí su sable. Vemos aquí de manera muy borrosa, pero se ve el bordado de lo que sería la placa de la Orden de Guadalupe, y en el otro costado también dentro del manto veríamos las letras GM, alusión precisamente al gran maestre. Pero no vamos a dejarlos con la emoción. Vamos a ver precisamente eso que les mostraba pixeleado, pues bueno, en gran resolución, que tuve oportunidad de colaborar con este museo para poder facilitar estas imágenes. Y bueno, aquí vemos el bordado de la cruz de la Orden de Guadalupe. Hubo un bordado apócrifo que yo recomendaría cuando hagan algún tipo de, pues, coleccionismo, consulten con los expertos, no se dejen llevar, porque en ocasiones pueden haber situaciones muy delicadas de estafas, con las piezas de la misma cruz o con bordados. Incluso tuve oportunidad de platicar con la señora María Cristina, no daré apellidos, pero una experta en bordados de la zona sur de España, quien se dedica a bordados de figuras religiosas durante la época de Semana Santa ya en España, que siguen siendo verbenas muy, muy interesantes. Y ella, a solicitud de pues, un personaje mexicano, que tampoco diré nombres, pues elaboró una cruz bordada, ¿no? de la Orden de Guadalupe. Delicado, muy delicado, incluso pues, puede llegar a ser un delito que se tenga que llegar a ofrecer esto en venta cuando no es ni mucho menos lo ideal, porque se vicia muchísimo la posibilidad de tener una pieza de gran valor histórico y de pronto pues caer algunos coleccionistas en estos temas de estafas y demás. Pero bueno. Por otra parte, pues veremos otro detalle del manto de Gran Maestre de Santa Ana. Aquí podemos apreciar, pues el bordado es muy interesante además porque la condecoración, esto va a ser alusión, esta parte del cuello del manto va a ser alusión al, al collar de la Orden de Guadalupe con este nuevo diseño. Vemos entonces que los colores ya no son verde, blanco y rojo, ya es un color entre pues rosa y pues un color intenso, ¿no? Como morado o violeta, no sé, bueno, de pronto me confundo con los colores, pero veremos que ya hay un cambio en ese sentido. Y se está aludiendo igualmente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero desde el manto que lleva en la parte interior de su vestimenta y pues tratando de aludir a que el manto superior tendría un color similar a este, pero creo que ahí simplemente fue buscar un cambio lo más adecuado posible para no empalmar el uso de la banda presidencial y los colores que correspondían también a la misma, con el uso ahora de la reintegrada Orden de Guadalupe.
Veremos también que en estos eslabones de lo que sería el collar de la orden, esto no es que sea meramente el collar de la orden, pero es un collar bordado, ¿vale? El collar sí existió y pues todavía hay piezas de aquella época, incluso en el castillo de Chapultepec, en bodegas se encuentra uno de ellos. Pero aquí podrán observar de manera muy interesante que Santa Ana solicita en este bordado que se coloque la S de Santa Ana y la I de Iturbide. De alguna forma, pues está dándole esta consideración al propio Iturbide. Y es muy curioso porque Santa Ana, no olvidemos, fue uno de los que se une al plan de Casamata para derrocar al gobierno de Iturbide. No obstante, el propio Santa Ana va a reconocer que en su periodo de juventud tuvo pues algunos atrevimientos o errores, ¿no? De aquella época. Y veremos incluso que el propio Santa Ana en 1832 manda una comitiva a la antigua Padilla, bueno, lo que en ese entonces todavía era Padilla, Tamaulipas, para desenterrar a Iturbide. Y aquí va a ocurrir un escenario muy interesante donde el propio Miri Terán se enterrará su sable, ¿no? Encima de la tumba de Iturbide. Miri Terán, el propio ministro de Marina, de Guerra y Marina, quien firmará el decreto de proscripción para darle muerte a Iturbide. Las acciones de los personajes históricos años después de los acontecimientos también nos dan una lectura bien interesante y poco se ha reflexionado, pero Miri Terán se muere, se suicida prácticamente, ¿no? Encima de la tumba de Iturbide. Anastasio Bustamante, un fiel seguidor de Iturbide, también presidente de la República, en su presidencia va a lograr trasladar los restos de Padilla hacia la Catedral Metropolitana, donde hoy se conservan en la capilla de San Felipe de Jesús, y por su propia voluntad, en su testamento, pide que su corazón sea extraído una vez que fallezca Anastasio Bustamante y ese corazón sea colocado al lado de los restos del propio Iturbide. El corazón sigue ahí. Si alguien tiene oportunidad de ir, verán la urna con los restos mortuorios de Iturbide, pero un poco más abajo en el pilar verán el corazón de Bustamante. Pero bueno, datos, insisto, que son nada más de cultura general. Bien, quería mostrarles estas piezas, insisto, pues para que tuvieran la oportunidad de ver estos detalles, ¿no? Tan interesantes. El bordado de gran maestre de la Orden de Santa Ana, en el mismo manto, que insisto, pues si todo marcha correctamente, pues ya se solicitará en un futuro el traslado de estas piezas, pues para poder hacer alguna labor museográfica aquí en México. Aquí también una escena interesante que también quería mostrarles, justo del nombramiento de caballeros en la Colegiata de Guadalupe. Esto pues en lo que sería la antigua basílica, hoy como la conoceríamos, que si alguien va directamente a la Basílica de Guadalupe desde la calzada de Guadalupe, llega de frente a la basílica, entra a la Plaza Mariana y entonces nos encontramos con la colegiata, lo que era la antigua basílica, y al costado izquierdo la actual basílica que ostenta el ayate. Pero fue en ese templo antiguo donde se constituyó la Orden de Guadalupe con Iturbide. Incluso hay una pintura muy interesante del regreso de Iturbide al Palacio Nacional, en ese entonces Real Palacio, donde Iturbide pues regresa después de haber sido establecida el 13 de agosto del 1822, la Orden de Guadalupe ahí mismo en la colegiata. Y bien, aquí veremos entonces esta pequeña escena donde es Santa Ana como gran maestre quien está precisamente otorgando la condecoración, ¿no? A los caballeros que están siendo pues condecorados. Bien, ahora para ver alguna otra de las imágenes, veremos también que hay un momento de decadencia de este periodo de la orden, para el periodo de Santa Ana me refiero. Antes de pasar a ese punto, veremos también aquí al abad de la Basílica de Guadalupe, al señor Ruiz de Conejares, quien lleva esta museta de color negro y pues ahí mismo porta el collar del Caballero Gran Cruz de la Orden de Guadalupe, que también para este criterio existiría un protocolo para el uso de la condecoración, ¿vale? Entonces, bueno, les voy dejando estas referencias pues para que tengan forma de ir identificando estas imágenes. Si alguien de pronto tiene la curiosidad, puede ir a la Catedral Metropolitana, ahí se podrán encontrar esta pintura que se encuentra justo en el anexo
en el anexo de la catedral, unas oficinas administrativas, donde se encuentra la oficina del deán de la catedral, y pues en ese pequeño pasillo, al subir las escaleras, podrán ver estas pinturas donde pues una buena parte de clérigos portan la orden. Lo mismo también en la Basílica de Guadalupe, donde se representa a algunos clérigos con esta condecoración. Y bueno, pensando precisamente en este momento de decadencia, ya para 1855, con el plan de Ayutla, veremos, ¿no? Pues, a ver, permítame que ya me equivoqué aquí. Bueno, aquí vemos justo una relación, ¿no? Una pequeña, pequeño grabado, dibujo, donde mencionan, uno salió envuelto en un manto de la Orden de Guadalupe, ¿no? Donde la euforia, pues este momento crítico de masas eufóricas en contra de la presidencia y demás, cometen este tipo de tropelías y pues ingresan al Palacio Nacional, encuentran uno de los mantos, etcétera. Hay una descripción de derechos. Y bueno, vemos que también, ¿no? Esta serie de símbolos pues serán menospreciados o muy apreciados en función de cuál sea la postura política y el discurso en turno. Veremos también, por ejemplo, en la primera época que los caballeros de la orden serán llamados como huehuenches, ¿no? De alguna manera, pues para denostar, ¿no? A quienes iban con la indumentaria de la orden. Bien, esto pensando precisamente en el contexto de ese periodo de Santa Ana. Bueno, no sin antes dejarles con la imagen del sable que veíamos en aquella imagen, el sable de Santa Ana, muy, muy bonito. También tiene un grabado aquí con una serie de frases, pero bueno, eso será para otra ocasión, para dejarlos picados con estos temas. Pero bueno, tenemos entonces ya un periodo posterior. Este periodo que les comentaba de Santa Ana sería la segunda época y posteriormente entraríamos en una cuarta época, una tercera época, perdón, una tercera que estaría liderada por la Junta de los Notables, ¿no? En su momento, Junta de Notables que van a pues, acordar la restauración del Imperio Mexicano. Será un momento previo a que llegue Maximiliano, será un imperio acéfalo, no tendrá emperador, pero tendrá un gobierno. Y en ese sentido, en ese contexto, va a haber un nombramiento para restaurar la Orden de Guadalupe. Curiosamente, se restaura, pero con las mismas insignias, con las insignias que fueron diseñadas bajo el gobierno de Santa Ana. Cuando llega la comitiva a Miramar para solicitar a Maximiliano que acepte el nombramiento como emperador, en la capilla del castillo de Miramar le van a colocar la cruz, bueno, el collar de la Orden de Guadalupe, ya como gran maestre, ¿no? Ya bajo el propio ritual religioso. Y entonces le colocarán, pero el collar, pues, con los apellidos de Santa Ana y de Iturbide. Ya posteriormente el propio Maximiliano se encargará de hacer algunos cambios y diseños. Veremos que, si se recuerdan más o menos el bordado de lo que era el collar de la cruz, bueno, voy a ponerlo nuevamente para que puedan observar ese diseño. Ahí podrán apreciar que el águila no lleva ninguna corona, porque estamos en una república y no en una monarquía. No obstante, estamos con una condecoración que pertenece a una orden de caballería, que es plenamente inherente a una monarquía y que además hace alusión a la Virgen de Guadalupe, en el contexto de una república, donde las repúblicas, pues ya por tal vez una tradición histórica, si lo pensamos desde la Revolución Francesa, ¿no? Pues tendrá un claro rechazo, ¿no? Por los símbolos religiosos y ocuparán otros símbolos de carácter mitológico, como por ejemplo, si ponemos alguna iconografía, el gorro frigio, ¿no? Como este pequeño gorro que significaría en parte al dios Mitra, pero en parte también un símbolo de libertad del Imperio Romano, cuando se entregaba este gorro Pilio, que en ese entonces se llamaba para el Imperio Romano el gorro Pilio, y también esta espada de madera, etcétera, ¿no? Pues que son símbolos precisamente de libertad. Recordarán muy probablemente cuando muere Julio César a manos de Brutus, ¿no? Esta escena pues que ha sido muy bien representada en el cine en diferentes ocasiones. Y justo Brutus saldrá a parlamentar, ¿no? Saldrá a dar un discurso frente al pueblo romano, a instaurar el Senado
¿no? Populesque Romanum, e iniciar el periodo republicano y justificar la muerte de Julio César, ¿no? La muerte del emperador. Pero va a hacerlo de manera simbólica con un estandarte. Va a colocar, no sé si fue en ese momento improvisando con una lanza, y hasta arriba de este estandarte colocará el gorropilio, precisamente en el símbolo de la libertad y de la república. Y entonces veremos, ¿no?, cuando se coloca ese estandarte, que está hablando en el nombre de la libertad. Y Brutus pues aprovechará este discurso bajo ese contexto. Y es muy curioso porque en los símbolos, insisto, siempre los símbolos van a esconder un detalle importante, el complemento de la historia. Cuando identificamos las monedas mexicanas de 1823 y 24, veremos que la efigie de Iturbide desaparece de las monedas. Pequeño paréntesis, el hecho de que aparecía la efigie de Iturbide no era un tema de megalomanía ni de pues echarse flores a sí mismo, sino porque la constitución que estaba vigente hasta que el Congreso redactara una constitución mexicana era la constitución de Cádiz, ¿vale? Entonces, esta constitución de Cádiz asignaba precisamente que las monedas de circulación del imperio español tuviesen la efigie del rey en turno. Por tanto, Iturbide aparecía su efigie directamente en las monedas de uso corriente, ¿vale? Entonces, bueno, para tener esta precisión también. Pero una vez instaurada la República, es curioso porque las monedas que se acuñan en 1823, y aquí sí ya entramos un poco más al campo numismático, pues entonces veremos que figura una pequeña mano que sostiene ese estandarte, un pequeño palito. Si lo quieren googlear de pronto, verán ese pequeño estandarte con el gorro pilio, símbolo de la libertad, símbolo de la República, y entonces también verán que hace un señalamiento hacia la Constitución, hacia la ley. Está señalando un libro. Entonces son una serie de símbolos que no son azarosos, tienen una razón de ser. Tal vez yendo una lectura un poco más profunda, si nos retrotraemos al símbolo de Brutus asesinando a, a Julio César, al emperador, pues en ese contexto pues también estaremos hablando, ¿no?, de la República asesinando al emperador. Y es que fue asesinado, ¿no?, en la ciudad de Padilla, ¿no?, a su regreso en 1824. Y pues tuvo la misma suerte que Julio César prácticamente, ¿no? Pero bueno, eso ya será criterio de análisis de otro tema. Y bueno, ya entrando después de este tercer periodo de la orden, ¿no?, este periodo interreño, por así decirlo, bueno, interreño por decirlo de una manera, porque ni siquiera es que le presidiera algún imperio, en lo inmediato me refiero a Maximiliano, pues sí hubo este gobierno acéfalo de la Junta de los Notables y pues tendremos este momento donde todavía se está concediendo la Orden de Guadalupe hasta que Maximiliano llega a México en el 64 y entonces comenzará también una nueva época para la Orden de Guadalupe. Bien. Para ese periodo, yendo ya más a un tema de carácter sí numismático, pero por eso yo decía al principio, entre numismático y falerístico, veremos el diseño de unas piezas muy interesantes, que serán estas que datan de 1865 y 66. Estas piezas elaboradas por Sebastián Navalón, aquí podemos ver en esta parte de la medalla, precisamente esto, ¿no? El nombre de Navalón, Sebastián Navalón, que se llamaba Cayetano Campo, disculpen que de pronto no recuerdo bien los nombres. Esta pieza es parte de mi colección, por supuesto, y bueno, para darles la idea de la parte posterior, aquí veríamos la efigie de la Virgen de Guadalupe, non fecit aliter omni nationi, que sería una frase, ¿no?, que establece uno de los papas al ver el manto de la Virgen de Guadalupe, no hizo cosa igual con ninguna otra nación, ¿no?, haciendo también una referencia hacia una cita bíblica. Y en este punto veremos también el nombre de Antonio Espíritu. Antonio Espíritu y Cayetano Ocampo serán dos de los discípulos de Sebastián Navalón. Sebastián Navalón, quien fue además director de la Casa de Moneda y también profesor de grabado en la Academia de San Carlos, ¿no? Para ese entonces la Imperial Academia de San Carlos.
Y no quisiera dejar pues pasar la oportunidad de un episodio muy interesante, teniendo aquí una foto que pude editar esta tarde para traer un poquito más a la vida a Sebastián Navalón. Justo esta imagen aparece en el libro que les comentaba del señor Ignacio Borja Martínez, quien rescata de los archivos. Este es el libro, por si en algún momento llegan a encontrarlo, Ilustre y Distinguida Orden de Nuestra Señora de Guadalupe, de Ignacio Borja Martínez. Este libro rescata un episodio interesante donde Sebastián Navalón se queja amargamente por las circunstancias en las que se está solicitando su trabajo. Y es que eh, Maximiliano, eso es un punto interesante. Descartemos que esta medalla fuese una pieza elaborada para rememorar, ¿no? O mejor dicho, conmemorar la restauración de la Orden de Guadalupe. No sería el contexto, ¿vale? Esto lo anuncio de esta manera porque si vamos de pronto en la página de la Casa de Moneda de México, y también creo que del Banco de México, pues establece esta idea de que esta pieza en específico fue elaborada en el contexto de la restauración de la orden, y no. Esta pieza fue elaborada a orden de Maximiliano, pero para celebrar el 12 de diciembre. ¿Vale? Fecha en la que además se había acordado pues que se harían los nombramientos de los caballeros de la orden, además de la fecha del cumpleaños del propio Maximiliano. ¿Vale? Entonces, estas dos fechas del año se ocupaban para los nombramientos. Pero, insisto, pues habría un vínculo muy importante hacia la Virgen de Guadalupe. Maximiliano y Carlota estarán muy interesados en buscar estos vínculos, ¿no? Vínculos en los símbolos religiosos, en los símbolos patrios, en los personajes históricos, ¿no? Veremos que en la Plaza Guardiola, que está hoy en día entrando sobre la calle de, creo que es Madero, sí, en la calle de Madero, justo por donde está la Torre Latinoamericana, a un costado, verán que está la sede del Banco de México y hay una pequeña plazoleta que está elevada. De hecho, tiene unas jardineras y pues, por ahí aparecen de vez en cuando unas botargas. Bueno, en ese punto, antes de que la ciudad se hundiera, porque tenemos un hundimiento diferencial por el tipo de material en el subsuelo, pues cuando estaba a nivel de piso la plaza, ahí se colocó en su momento, en la Plaza Guardiola, la escultura que había mandado a realizar eh, el señor Mariano Riva Palacio, gobernador del Estado de México, en 1857 la elaboró. La elabora precisamente para conmemorar la figura de Morelos, ¿no? De José María Morelos de Pavón. Y es muy probable, aunque eso es mera especulación, que el propio hijo de Morelos haya podido inspeccionar la elaboración de la escultura, Juan Nepomuceno Almonte, quien ya tenemos una idea clara, pues fue muy asiduo al tema del imperio de Maximiliano. No obstante, insisto, pues es muy probable que esta escultura hubiese tenido esa inspiración por parte de Nepomuceno Monte, de su hijo. La escultura finalmente no fue colocada, sino según lo que se puede ubicar en algunos relatos de hemeroteca y demás, esta escultura se coloca en los sótanos del Palacio de Gobierno de ahí del Estado de México, con Riva Palacio. Y posteriormente se va a llevar, se va a sacar de ese punto y Maximiliano solicita que se coloque en esa plaza, en la Plaza Guardiola, que en su momento pues, se llamará Plaza Morelos. No obstante, pues esta escultura será un tanto itinerante, se va a colocar posteriormente a un costado de la Alameda Central de la Ciudad de México, hacia donde se encuentra la iglesia de la Santa Veracruz. Y esa plaza, que era la Plaza de la Santa Veracruz, también recibirá el nombre de Plaza Morelos. El último destino de esta escultura, insisto también esto es un dato cultural, va a ser la colonia La Bolsa. Y dejó de llamarse la colonia La Bolsa para llamarse Colonia Morelos, ¿no? Donde hoy ubicamos de una manera mucho más sencilla pues la zona de Tepito. Llevará el nombre de Colonia Morelos precisamente por la escultura de Morelos. Lamentablemente hoy en día la escultura se encuentra en malas condiciones y no es reconocida propiamente, ¿no? por los habitantes de la zona. Pero bueno, insisto también, ese es otro dato que no correspondería a esta charla. Bien, entonces, manteniendo aquí la imagen de este señor, de Sebastián Navalón, pues un erudito, ¿no? de su época y un gran talentoso del tema de grabado, pues le manda una carta, y trataré de ser lo más breve posible para su lectura, le manda una carta al emperador, quejándose de uno de los subordinados austriacos al emperador,
donde se establece lo que está ocurriendo con la acuñación de estas piezas, de estas medallas. Y cito, el emperador, señor, desde el 9 del presente, noviembre de 1865, están terminadas las matrices grabadas que debían servir para acuñar las medallas que me encomendó vuestra majestad por conducto del señor mayor Boleslavsky. Permítame, vuestra majestad, que hable con franqueza, después que hice los primeros modelos dibujados para las medallas en el mes de julio y en diámetros pequeños, se han pasado 2 meses para que pidiera el señor mayor los segundos y en diámetros mayores, y después de aprobados, me ha fijado el plazo de 4 semanas que terminaban el 11 de octubre para ejecutar 4 matrices, siendo una de 2 bustos, y aunque debíamos trabajar 3 personas, no considerando suficiente el tiempo para ello, le dije que haríamos lo posible para terminar en ese plazo. Como el trabajo no se pudo concluir porque demandaba más tiempo del fijado, el señor mayor nos ha dicho que los mexicanos son imbéciles e ineptos y que en Europa habrían hecho el trabajo de 2 semanas. Esto es sensible para nosotros, por tener que tratar con personas como el señor mayor, que no admite ninguna observación. Si yo hubiera sabido desde el principio que las medallas debían tener el metal en valor de 2 reales de plata y 4 pesos en oro, aunque el diámetro de una con otra no estaban en relación, no habría yo hecho los dibujos en el diámetro que me pidió el señor mayor, sino que les habría puesto uno menor y en relación al valor. Pero como aquella observación me la hizo cuando los dibujos estaban aprobados y no quiso hacer observaciones a vuestra majestad, procedí a grabar para que no creyera que yo ponía dificultades, haciéndole presente, sin embargo, que el mayor no era suficiente para el tamaño supuesto, que el diámetro de las más grandes, de .032, mayor que la moneda, de 4 reales, y el de la pequeña, de .025, mayor que la de 2. Y entonces me facultó para que diese yo 3 reales de valor en plata a las primeras y 2 a las segundas, así como a la de oro 6 y 4 pesos, que siendo todavía de mayor tamaño y menor valor de las monedas que corresponden, las piezas en que debían acuñarse las medallas eran delgadas, y más con relación a al peso de las de oro. Se ha hecho experiencias después en metales más gruesos, pero de menos ley, que siendo más duro no ha dado el resultado tan pronto como se quería. Y se ha roto la matriz de la Virgen, teniendo el trabajo de reponer la matriz que quedará concluida para el lunes 27 próximo. No habría, perdón, sucedido esto si se me hubiera dejado en libertad de poner el metal que convenía, aunque salieran las medallas con un poco más de valor indicado, ya que se les dio el diámetro mayor, así como convenía. Y supuesto que para las medallas se usa el metal en todas partes de .900 de ley y de .916 para las medallas, para dar a aquellas menor valor y porque su grabado lo permite, pero de una medalla hay que tener otras consideraciones. Hago esto presente a vuestra majestad, no como observaciones, sino para esclarecer la verdad, y al efecto de las 2 muestras que mando a vuestra majestad, la que está llena de grabado es de plata buena, siendo delgada, y ha recibido 10 golpes de presión, y la otra, siendo más gruesa, lleva 50 y recibirá 100 sin llenar enteramente, de lo que resulta que si se habían de acuñar al día 200 medallas en plata buena, no se acuñarán lo mismo con plata ínfima, cuando se tiene que emplear 9 veces más el trabajo, estando expuestas las matrices a desgranarse y empleándose el tiempo en repararlas. Podría yo haber hecho las matrices de manera que la acuñación fuera más violenta para las medallas, pero saldrían defectuosas, y no cumpliría a mi deber cuando son para vuestra majestad y va el honor del artista y de la nación. Si hay otra persona que con las condiciones que se ha fijado el señor mayor del diámetro y mayor, cumplen el plazo de 4 semanas con grabar 4 matrices y acuñar 4.700 medallas, perderé muy gustoso mi trabajo y entonces mereceré el título de inepto que indebidamente me ha dado. Señor, soy con profundo respeto, obediente servidor de vuestra majestad, Sebastián Avalón, México, noviembre 22 de 1865. Quería compartir con ustedes esta cita completa, y es que es muy interesante que además de que se trata de una queja, precisamente por un maltrato de parte
de un personaje austriaco, ¿no? Y que está supervisando las labores de esta acuñación, a la par es muy descriptivo. La labor de Sebastián Avalón es muy exquisita en la capacidad de entender los pesos de cada metal, el costo de cada metal, los diámetros, la ley que llevará para cada tipo, en este caso de medalla, por el uso de la plata, etcétera, etcétera. Y tener una de estas piezas en mi colección, la verdad es que es algo indescriptible, y saber que fue una de las quejas, ¿no? Dentro de lo que ocurrió. Muy interesante sería saber si existe todavía en el archivo de la Academia de San Carlos aquella matriz de la que hace alusión el propio Navalón, sobre esa matriz que se rompe, que era de la Virgen de Guadalupe. Saber si de pronto existió algún otro diseño, alguna diferencia con lo que conocemos hoy en día. Pero bueno, esto pues para enmarcar un poco más este criterio numismático que creo es parte de lo que nos llevaría, ¿no? Hacia esta semana numismática. Y nada, pues quería cerrar hasta este punto. No quisiera abusar más del tiempo de todos ustedes. Agradezco de verdad que se den el espacio. Y pues cedo la palabra a mi estimadísimo Amin y bueno, a la Asociación Numismática por si existe alguna pregunta, algún comentario para pues poder dar seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Ha sido por demás interesante, como siempre, tus comentarios, tu narrativa es muy exquisita. Nos permite viajar, nos permite imaginarnos todo esto que nos vienes platicando, el cómo se han dado las órdenes de Guadalupe, las historias de sus propias creaciones, e inclusive pasajes como este que Sebastián Avalón en su misiva hizo del conocimiento del emperador, que también nos permiten, como tú mismo acabas de decir, darnos mayor claridad sobre cómo eran las cosas, ¿no? Realmente en esos tiempos. A veces cuando vemos las piezas, pues solamente las evocamos y pensamos, ah, mira, esta cosa es de tal lugar o de tal fecha. Pero cuando escuchamos interpretaciones como la que acabas de mencionarnos, la verdad es que nos plasman todavía más en un contexto histórico, en un lugar, nos hacen sentir realmente que estamos en ese momento escuchando de viva voz, en este caso la queja de Sebastián Avalón, proclive grabador de la Casa de Moneda de México junto con Antonio Espíritu y Ocampo. Pues bien, vamos a dar lectura a algunas de las preguntas que nos han estado llegando a través de redes sociales y también aquí en Zoom. Tenemos mucha asistencia. Agradecemos a todos por estarse conectando. Entendemos que el sábado a veces es un poquito complicado y más a esta hora. Muchas personas preferimos a veces andar con la familia en otros lugares. Pero tenemos asistentes de El Salvador, desde California, de San Pedro Sula, Honduras, de San Diego, California, Tijuana, Nuevo León, Texas, Costa Rica, a todos ellos un agradecimiento muy enorme por estar presentes en esta plática. Y bueno, aquí en Zoom tenemos un par de agradecimientos y un par de pláticas, muchos saludos de Carlos Baena Cedillo, quien nos está sintonizando también desde el principio. Ángeles pregunta, Hugo, muchas gracias por compartir tan interesante tema, felicidades. Dice, una pregunta, ¿quién fue el que creó la Orden de Guadalupe en 1821? Te cedo la palabra, Hugo. Bien, bueno, como tal, no es que hubiese algún autor preciso, no obstante, sí existe la propuesta, pues de alguna manera prioritaria, de parte de Agustín Iturbide, para que se considere la Orden de Guadalupe como una de las piezas más importantes en términos de condecoración. Y sí, una vez que pasa la solicitud de Iturbide al Parlamento, pues se va a legislar al respecto, y como les comentaba, el 20 de febrero del 22 va a crearse la Orden de Guadalupe, en el ámbito de la Junta Provisional, pero será ratificada poco más adelante ya por el Congreso Constituyente. Y finalmente se va a instaurar, como les decía, el 13 de agosto de 1822. Perfecto, muchas gracias, Hugo. Adelante también, Carlos Baena menciona muchas felicidades a Hugo Quetzel, excelente ponencia, muchos datos que desconocía, saludos y nuevamente una felicitación al ponente. Muchas gracias.
Tenemos saludos de Keylor Sancho desde Costa Rica, Manuel Uribe, que nos está sintonizando desde Texas, Alfonso Silva desde Nuevo León, Armando Ruiz Guerrero, que nos está viendo desde Tijuana, te manda saludos. Keylor Sancho pregunta, ¿cómo se llama la ciencia que estudia las órdenes? Las órdenes de caballería como tal no tendrían pues una ciencia, estarían completamente vinculadas a la falerística, ya que estas pues están, digamos que en su criterio numismático, completamente vinculadas a las condecoraciones. Pero ya como tal, las órdenes de caballería no tendrían una ciencia particular, simplemente pues serían parte de las investigaciones historiográficas de su momento, ¿no? Las órdenes de caballería de aquel antaño, de la época de las cruzadas, que tendrán su estudio particular, por supuesto, en ese periodo, pero si estudiamos las órdenes de caballería de la época borbónica, es un diámetro completamente distinto, ¿no? A lo que sería ese origen. Entonces, será realmente la investigación historiográfica del periodo, pero no es que sea una ciencia en exclusivo. Perfecto, Hugo, muchas gracias. Noé Martínez, saludos desde Santa Ana, El Salvador. Daniel Numismática Capiz, saludos desde el sur de Veracruz, en Coatzacoalcos. Gerardo Lemus, felicidades por los conocimientos históricos, dice, sobre Iturbide y Santa Ana, Hugo. Muchas gracias. José Luis Custodio Lundés, saludos desde Cuitzeo, Michoacán. La mayor, José Luis Custodio menciona, imaginar poder visitar el viejo Padilla, lugar donde fue fusilado Iturbide. De hecho, ya es posible visitarlo. Ya, curiosamente, la presa que tuvo a bien o a mal, según se considere este señor Echeverría, abrir como la presa Vicente Guerrero para sumergir a Iturbide, pues ya aquella presa ya se encuentra casi seca y ya es viable visitar la antigua Padilla. Mira qué buenas noticias. José Luis Lara también, saludos cordiales desde Puebla. Y Ramón García, que nos tiene también una pregunta, dice, entonces, aproximadamente, ¿por qué años se terminó la Orden de Guadalupe? Pues de manera oficial sería para el año de 1867, tras la muerte de Maximiliano. El nuevo Congreso de la República Restaurada derogaría la Orden de Guadalupe. No obstante, bueno, y esto también es para poner un pequeño paréntesis de periodos, tendríamos el primer periodo que va del 1822 al 23, que es este año del Imperio de Iturbide. Después será con Santa Ana, en el criterio republicano del 53 al 55. Posteriormente, el año del 63, que será la tercera época, ¿no? Contemplada en la Junta de los Notables, pero sin emperador. Y ya después de esto será del 64 al 67, en una cuarta época, pues encabezándola por el emperador Maximiliano. Sin embargo, ya iniciando el siglo XX, veremos pues todo este periodo, ¿no? La caída de Porfirio Díaz, el inicio de esta sucesión presidencial, ¿no? Inaugurando Madero, etcétera. Pero más adelante veremos el periodo del Maximato, ¿no? Y con estos sindicalistas como Morones y demás, será Morones precisamente, con el gobierno creo que es de Plutarco Elías Calles, quien trata de instaurar una iglesia cismática, una iglesia nacionalista, ¿no? Entonces, cuando se trata de hacer toda esta labor, van a mandar a proteger al padre, ay, ¿cómo se llama este señor? Se me fue su nombre. Les debo el dato, si tienen oportunidad y luego les mando por aquí un mensajito, pero el padre que va a encabezar esta iglesia cismática, que va a tener su sede en Corpus Christi, al lado de la Cancillería, ahí en la Avenida Juárez, en el centro histórico, justo en ese punto se va a mandar a un pequeño grupo de judiciales, si no mal recuerdo, que va a nombrar Morones como los caballeros guadalupanos, haciendo alusión a la Orden de Guadalupe, ¿no? Que no eran nada más, nada menos que unos matones que iban pues para acribillar a quien fuera en contra de la iglesia cismática. Pero nada más, eso sería como que la última referencia a nivel gubernamental. Y a nivel particular, un personaje catalán que pues tuvo a bien engañar a la sociedad española de su época, donde se declaraba como descendiente de los Moctezuma, el señor Grau Moctezuma, y él crea la orden de la Virgen de Guadalupe de la Náhuac. Existe la condecoración, me refiero a su elaboración, hoy en día no está vigente, pero es una condecoración apócrifa, él jactándose de una ascendencia
nobiliaria, ¿no? de Moctezuma, que realmente se descubrió posteriormente que no tenía nada que ver. Pero está la anécdota, ¿no? Muy bien, pues muy interesante, Hugo. Siguen llegando los comentarios y las felicitaciones. Tenemos de J. Pablo López, que te manda un saludo y un pulgar arriba. También Gracias. tenemos Juárez Castro César, también te manda saludos. Mara Cavazos menciona excelente ponencia. Ha sido muy interesante, Hugo, conocer todo este contexto histórico acerca de las órdenes de Guadalupe, justamente las raíces numismáticas que nos has venido a proporcionar aquí en el contexto de la Semana Nacional de Numismática. Por tanto, pues te agradecemos mucho tu participación. Por supuesto que mencionabas hace un rato el estudio de la banda. Yo creo que te damos cita desde este momento para una ocasión en el futuro, para que por supuesto nos puedas compartir tus conocimientos y tus avances en la investigación de este tema. Y pues ya tú nos dirás nada más cuándo quieres compartirnos todo esto. Sí. Asimismo, a continuación, Fernando nos va a hacer el favor de proyectar en pantalla tu reconocimiento por haber participado en la Semana Nacional de Numismática. Y dice, Semana Nacional de Numismática 2022, del 11 al 17 de mayo, la Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento a Hugo Quetzel Cuéllar Serna por su destacada participación con la ponencia Las raíces numismáticas de la Orden de Guadalupe, celebrada el 14 de mayo del 2022. Firma al calce nuestro presidente Pablo Alejandro Casas Rábago y nuestra querida secretaria María de los Ángeles Colunga Hernández. Muchas felicidades, Hugo. Por supuesto, te lo haremos llegar en formato electrónico y para que tú lo tengas por ahí y lo puedas colocar en ese hermoso librero que tienes atrás de ti. Perfecto. Pues bien, muchas gracias, Hugo. Al contrario, gracias a ustedes. A continuación, tenemos unos comentarios que vamos a compartir con ustedes que han venido a contextualizar un poco la Semana Nacional de Numismática. Tenemos los avisos. El día de mañana, domingo 14, se va a llevar un evento aquí en la Ciudad de México en el que hemos sido invitados, la Sociedad Numismática y por supuesto todos sus miembros. Ahorita se va a proyectar la imagen en pantalla con toda la información, pero va a ser en el Monumento a la Revolución. Este evento se ha denominado Convivencia Numismática. Va a ser el domingo 15 de mayo, perdón, a partir de las 12 de la tarde hasta las 6 de la tarde, en el lugar Manuel, ¿cómo se llama? Bueno, ahí en el Monumento a la Revolución, Plaza de la República número 46, primer piso, arriba de un restaurante frente al Monumento de la Revolución. En la imagen nos mencionan que el donativo es de 80 pesos. Por supuesto, ahí contaremos con la presencia de la Sociedad Numismática, quien llevará hasta ese lugar para los que gusten adquirir algunos artículos, algunos boletines, estarán también disponibles para el día domingo. Entonces, si ustedes tienen oportunidad de asistir a este lugar, por supuesto que serán bienvenidos. También queremos comunicarles que la Sociedad Numismática de México ha acuñado una serie de medallas en cerámica que, con motivos coloniales, que ustedes pueden adquirir directamente con nosotros. Se trata de 4 medallas de cerámica con 4 diseños diferentes que se pueden adquirir por un costo de 1,000 pesos más el envío de su preferencia. Si ustedes no son socios, si son socios, si ya cuentan con su credencial, si han participado ya anteriormente con nosotros, el costo de las 4 medallas es de 900 pesos, por supuesto, más el envío de su preferencia. Esto lo pueden solicitar directamente en nuestras redes sociales o al correo de info@sonumex.org.mx, en donde se les estará dando respuesta y seguimiento a sus solicitudes. Asimismo, comentarles pues que la Semana Nacional de Numismática no se termina, se culmina el día 17 de mayo y seguimos invitándolos para que sigan compartiendo toda la información que ustedes consideren pertinente para sus contactos, sea sobre billetes, sobre medallas, condecoraciones,
sobre téseras, sobre fichas, sobre cualquier elemento numismático que nos empuje a llevar la parte del coleccionismo a más personas. Saben ustedes que pueden utilizar el hashtag Semana Nacional de Numismática para que se haga un conjunto de publicaciones y todo se pueda plenamente identificar. Pues bien, queremos agradecer a todas las personas que se han conectado, que nos han visitado desde diversas partes de la República y del extranjero. También queremos agradecer en el marco de la Semana Nacional de Numismática a otras organizaciones e instituciones que se han estado adhiriendo al desarrollo de la misma en Guanajuato y en Durango, que están llevando a cabo alguna serie de actividades que pronto vamos a estar compartiendo con ustedes también a través de nuestras redes sociales. Y pues bueno, sin más por el momento, les damos un agradecimiento a todos los que se conectaron aquí en Zoom, a quienes nos están haciendo el favor de su asistencia a través de Facebook, y les damos cita para continuar con los eventos de la Semana Nacional de Numismática. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Soy Jesús Amin Tejas, delegado de publicaciones de la Sociedad Numismática de México. Hasta pronto.